Vamos a recapitular solo algunos temas puntuales, ¿ya? Por ejemplo, la libertad sindical habíamos dicho que es la facultad autónoma que tienen los trabajadores para constituir organizaciones sindicales. A ver, así como para afiliarse a ellas con la finalidad de defender sus intereses gremiales o desafiliarse de las mismas, sin que esto condicione o perjudique su permanencia en el centro de trabajo. Esta garantía se encuentra estipulado en nuestra Constitución en el artículo 28, numeral 1. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. Numeral 1 garantiza la libertad sindical. En todo caso, debemos entender que la libertad sindical como disposición constitucional implica que el Estado promueve, protege la libertad de todos los trabajadores de organizarse a través de sindicatos, así como para participar activamente de ellos, ya sea como miembros o como representantes de dicha organización, sin que esto constituya una causal válida de despido o perjudique su continuidad laboral. A nivel internacional, el Estado ha ratificado varios convenios reconociendo la libertad sindical, como son los convenios 87, 98 y 151 de la OIT. ¿Entienden? Sin embargo, la real dimensión de la libertad sindical no solo se limita a la facultad de derecho de organizarse a través de sindicatos o a pertenecer a estos, sino que implica una protección del representante sindical. Es lo que nosotros entendemos como la activación de los derechos del trabajador o de la persona, así como de los miembros del sindicato, a fin de que puedan ejercer sus derechos y atribuciones plenamente y con toda libertad. Esta protección es conocida como fuero sindical. Ahondemos un poquito en este tema. Para seguir avanzando con este tema de libertad sindical, que es un tema muy importante, que todas las personas deben tener conocimiento y con mayor énfasis, aquellas personas que están estudiando la carrera de derecho, aquellos profesionales que ejercen el derecho y aquellas personas que fungen como asesores legales a los sindicatos o a las empresas en materia de negociación colectiva. Según Jorge Toyama Miyagusuko, son reconocidos laboralistas, Marilu Mersal Chiguioa, señalan de que hacen una breve mención de los artículos que conforman la OIT, que ya lo hemos visto anteriormente. En la clase anterior lo hemos visto y que vamos a repasar muy rápidamente, pero vamos a darle énfasis en este tema. A ver, número 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, inciso A, señala que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Quiere decir que cada uno de nosotros estamos en la facultad y tenemos el derecho de juntarnos, reunirnos, asociarnos y formar sindicatos. O, existiendo un sindicato ya preexistente, ingresamos a trabajar, podemos afiliarnos, con la única finalidad que defiendan nuestros intereses o que nosotros como dirigente sindical defendamos los intereses de los agremiados. También tenemos el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 8 precisa 3 puntos. Número 1. Los estados partes del presente pacto se comprometen a garantizar a. el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente. Vuelvo a repetir, el Pacto Interamericano de Derechos Económicos también señala que toda persona está facultado o tiene derecho a fundar o formar sindicatos y afiliarse a los sindicatos ya preexistentes, solamente con la obligación de respetar los estatutos. Eso es lo que señala claramente en este artículo 8. Asimismo, para promover y proteger los intereses económicos y sociales. También refiere que no podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que la que prescriba la ley y que sean necesarios en una sociedad democrática, en interés de seguridad nacional o del orden público,
para la protección de los derechos y libertades ajenas. Debemos de tener presente que nuestro derecho termina donde inicia el derecho de terceros. Eso es en el marco jurídico. B. El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones. Muy bien. Si tenemos el derecho a formar sindicatos, a organizarnos, formar sindicatos, aprobar nuestros estatutos y de la misma forma elegir nuestra junta directiva que nos va a gobernar por 2, 3, 4 años de lo que se aprueben los estatutos, también tenemos derecho a formar organizaciones de grado superior. Las organizaciones de grado superior son aquellas denominadas federaciones o confederaciones. Para formar federaciones es simple y sencillo. Se necesitan 2 sindicatos cuando menos, del mismo grupo, de la misma rama, de la misma actividad, etc. Solo 2 sindicatos. Cuando uno se inscribe para un sindicato o forma un sindicato, lo importante es tu DNI. Validan tu número de DNI y ya estás formando parte de un sindicato. Para formar una federación y una confederación, ¿qué es lo que se requiere? Primero, para la federación, el sindicato formado tiene un registro que se llama registro ROS. Actualmente consta de 6 números. Ese registro ROS viene a ser como el DNI del sindicato. Su documento de identificación, ese es su único número por el cual se le va a identificar de aquí en adelante. Entonces, cuando se presente a formar una federación, le saca copia a ese registro ROS. 2 registros ROS pueden formar una federación. Y para formar una confederación también se requieren 2 federaciones. Y para que esta confederación pueda conformarse o formarse, también se requiere de 2 registros ROS de cada una de las federaciones que la conforman. Parece un poco enredado, pero es bastante sencillo. ¿Cuál es la finalidad de la federación y las confederaciones? ¿Para qué nos agrupamos? Bien, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de la CGTP, ¿no? Confederación General de Trabajadores de Perú. Afilia N sindicatos. Si te digo 100 es poco, si te digo 1000 puede ser mucho. Ellos son los únicos que saben cuántos sindicatos o cuántas federaciones están formando parte de esa confederación. Ahora bien, en cuanto a la federación, tengo, por ejemplo, en Ica tenemos la Federación Regional de Trabajadores del Sector Público. Se conformó afiliando 17 sindicatos, una federación. La norma señala 2 como mínimo, pero no te dice máximos. Así es que si son 2, 17 o 20, en buena hora. Ellos sabrán organizarse y sabrán dirigirse. Entonces, C, el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que la ley prescriba. La ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenas. Bueno, nuevamente vuelvo a repetir, todos los sindicatos, federaciones, confederaciones tienen derechos, tienen facultades, pero sus límites terminan donde inicia el derecho a lo demás. Es decir, uno por formar un sindicato no puede avasallar a un trabajador que no forma un sindicato, porque también tiene sus derechos y goza de sus facultades prerrogativas. Número 2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Eso quiere decir, caballeros, de que un sindicato en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, el de planteamiento de una huelga, no quiere decir que puede ser reprimida por las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. Muy, muy diferente es que custodien, que no exista, digamos, desmanes o violencias. Pero a que exista una represión, eso no es posible. Número 3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados partes en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativa a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. Debemos entender que si el Estado peruano
ha suscrito un convenio con la OIT, no puede ser factible que se emita una ley, un decreto legislativo, un decreto normativo, etcétera, cualquiera llamarse, que trate de menoscabar los derechos ya constituidos o prescritos en la OIT y en las normas para su constitución. Ahí vamos a ver cuáles son las dos dimensiones de la libertad sindical. Primero, dice, este es uno de los aspectos medulares del concepto de libertad sindical y es su capacidad de desplegar de manera individual y colectiva. Ojo, que cuando hablamos de libertad sindical nos referimos a la persona. Y como persona tenemos, digamos, facultades y derechos de manera individual y colectiva, ¿ya? Es decir, que tenemos facultades de asociarnos. Esto es sumamente importante, señala, ya que este derecho no se agota únicamente con el ejercicio titular como trabajador, ni en su ejercicio colectivo por un grupo de trabajadores. Veamos. La libertad sindical de manera individual. Dice que respecto a la distinción entre ambas dimensiones de la libertad sindical, existe una sentencia emblemática emitida en el año 2005 que resuelve la acción de inconstitucionalidad de la ley 28715, ley de marco del empleo público. Así, en esta sentencia 08-2005, en el fundamento 27, explica los alcances de la libertad sindical. Acuérdense ustedes que el día 13 les puse una diapositiva sobre el expediente número 08-2005, que al final de cuentas viene a ser la madre del cordero, donde toda la sentencia del Tribunal Constitucional lo toma como referencia en base a sus fundamentos ahí establecidos. Por eso, les recuerdo, tomen nota de esta sentencia, este expediente bájelo de internet completo, léalo con calma y van a ver cómo hablan, fundamentan lo que es la libertad sindical. Y aquí estoy yo, digamos, trayendo a colación algunos párrafos, algunos párrafos de lo que en el libro de Jorge Toyama Miyaguzu. Bien, luego tenemos la libertad plural o efectiva. Hemos repetido que en esta sentencia 08-2005 se señala en el mismo fundamento respecto a la libertad sindical, plural o colectiva, que plantea tres aspectos. Ante el Estado, comprende la autonomía sindical, la personalidad jurídica y la diversidad sindical. Un ratito ahí hay que aclarar. Ante el Estado podemos tener nosotros, que sí es cierto que tenemos autonomía sindical, que no tenemos ninguna injerencia, ni que nadie, ninguna persona puede interferir en la función del Estado, entonces en las funciones del sindicato, ni el Estado, ni la empresa. Entonces, aquí vamos a aclarar un tema importante. Dice, la personalidad jurídica. Vemos sindicato del sector público y sindicato del sector privado. El sindicato del sector público, en el Decreto Supremo 040-2014, PCM, es el reglamento de la Ley del Servicio Civil, señala que los sindicatos constituidos en el sector público tienen personalidad jurídica al momento de su constitución. Lo que no ocurre con los sindicatos del sector privado, que en su artículo 17 de la ley, del decreto de ley 25593 señala, los sindicatos por este solo mérito, o sea, luego de constituirse, podrán inscribirse en el libro o registro de asociaciones de los registros públicos. No quiere decir que este sindicato se vaya a convertir en asociación. No. Sigue siendo sindicato, pero te vas a inscribir en el libro de asociaciones del registro público, pero como sindicato. A partir de ese momento, obtienes tu personería jurídica, lo cual es diferente con el sector público. El sector público lo obtiene al momento de que le otorgan su registro ROS. Entonces, existe una diferencia, claro que sí. Ahora, ¿por qué es necesario inscribirse en los registros públicos? También la norma señala que los sindicatos podrán comunicar a su empleador que las cuotas por aportes, por la cuota sindical, cuando uno está afiliado a un sindicato te descuentan pues una cuota sindical, ¿verdad? Entonces, la cuota sindical señala la norma con expresa exactitud que debe ser depositado en una cuenta del sistema financiero a nombre del sindicato, ¿ya?
Anteriormente iba Juan Pérez y le decía, soy el secretario general, deposítame a mí en la cuenta. Eso ya no es permitido. Lo puede hacer la empresa, pero está ante una falta, digamos, ante una verificación posterior. Entonces, la empresa va a girarle un cheque o va a hacer una transferencia a nombre del sindicato XY. Pero este sindicato, como no tiene cuenta, ¿qué va a hacer? No va a poder cobrar y la empresa no puede transferir. El sindicato se va a ver obligado a recurrir a los registros públicos para inscribir su sindicato cuando es del sector privado. Una vez inscrito, con esa documentación, pide la copia de la vigencia de poderes, se va al banco y el banco le apertura una cuenta o mancomunada o cuenta simple, como quieran, y ese número de cuentas se le va a comunicar al empleador, tanto el sector público como el sector privado. Es ahí donde recién la empresa va a poder transferir, depositar la cuota sindical por el aporte de los socios afiliados. ¿Para qué es la cuota sindical? Para que el sindicato goce de la prerrogativa y autonomía de su funcionamiento, para que pueda funcionar libremente, trasladarse, comprar papel, etcétera, lo que ellos juzguen por conveniente. Entonces, hemos aclarado este tema de registro sindical y de la personería jurídica. Número 2, ante los empleadores. Comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas desleales. El fuero sindical lo vamos a ver un poquito más adelante, porque eso es muy importante. Y la proscripción de prácticas desleales significa pues, que está prohibido, ¿no? Está prohibido realizar prácticas desleales. En este libro de Jorge Toyama Miyaguzuku es bastante extenso y tiene pues temas muy importantes como este tema de la proscripción de las prácticas antisindicales, ¿no? Es decir, si el empleador te prohíbe las salidas, si por ejemplo sabe que están conformando un sindicato, los rota con la única finalidad de que ese sindicato no logre su conformación, esas prácticas son vedadas, son sancionadas inclusive con una visita realizada por el órgano supervisor que es la SUNAFIL. Número 3. Ante las otras organizaciones sindicales que comprenden la diversidad sindical, la proscripción de las cláusulas sindicales y etcétera. Bien. En una empresa no señala de que debe existir un solo sindicato. Pueden haber dos, pueden haber tres, cuatro, etcétera. Por eso señala que la libertad sindical plural o colectiva también enmarca no solamente el Estado ni los empleadores, sino también a los otros sindicatos. Quiere decir que cada uno tiene su propia organización, se merecen respeto entre sí y pueden actuar de manera conjunta porque la norma también prevé esos temas. Cabe señalar que la sentencia antes mencionada, quiere decir la 08/2005, es muy citada en una serie de resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional que se relaciona con la libertad sindical. Es decir, funciona como una base de las mismas debido a que el Tribunal Constitucional establece con claridad la diferencia entre la dimensión individual y la colectiva, así como la necesidad de que se protejan ambos ámbitos. Caballeros, existen cientos de sentencias del Tribunal Constitucional donde nos aclara con bastante exactitud lo que se le viene recogiendo en esta clase del día de hoy. Es decir, el tema de libertad sindical, porque de ahí converge lo que en el futuro se va a realizar, todo tipo de actividad en materia sindical. Vamos a volver a repetir qué cosa es la organización sindical o lo que comúnmente llamamos sindicato. Un sindicato es una organización de trabajadores o patrones o empleadores que se asocian para defender y promover sus intereses laborales, sociales y económicos, siendo su objetivo principal mejorar las condiciones de trabajo y los derechos de sus miembros, generalmente a través de la negociación colectiva con los empleadores. Pero hay que tener presente una cosa. La negociación colectiva es un medio, pero no es la única forma. Miren, cuando un sindicato quiere mejorar su remuneración y condiciones de trabajo, ya se le ha indicado que esto a través del pliego de reclamo. Pero ¿qué pasa cuando un empleador no quiere cumplir ese pliego de reclamo pese a que la norma señala que el pliego de reclamo tiene fuerza vinculante entre las partes que la suscriben? Fuerza vinculante significa que las partes están obligadas a cumplirlas. Pero ¿qué pasa si una parte, que es el empleador, no quiere cumplirla? ¿Qué es lo que va a hacer el sindicato? O se va a quedar tranquilo hasta que le paguen. Todos los que conozco han recurrido a la Autoridad Administrativa de Trabajo para que se haga una audiencia
de conciliación extraproceso. Quiere decir, fuera de todo contexto y proceso, se hace una reunión extraproceso con la única finalidad de que lleguen a un acuerdo y solucionen su problema de manera pacífica y rápida. ¿Por qué rápido? Porque no abrimos un expediente, no citamos a las partes, a que cada uno manifieste. No, no, no. Una conciliación extraproceso es simple y sencilla. Te presenta la persona, quien habla, cita a las partes. Primero, quien hace la petición manifiesta su posición. Y segundo, la otra parte, que es la agraviada en este caso, o la que ofende, la que no ha pagado, por decir, también pone su punto, su posición y su manifestación. Muy bien. Luego, inclusive, el conciliador tiene la facultad de reunirse de manera indistinta con cada uno de ellos o de manera separada para conocer realmente cuál es la posición. Y luego de ello puede, digamos, tiene la facultad o tenemos la facultad de poder digamos, inducirlos, ¿no?, a que logren un consenso o un acuerdo. No obligarlos, inducirlos sí, porque el trabajo del conciliador es facilitar el diálogo, ponerle en la mesa claramente el motivo de lo que sea de la reunión, ¿no? Y poner lo que nosotros comunicamos, el agente realidad. ¿Qué cosa es eso? El agente realidad es decirle a cada una de las partes lo que esto puede devenir o lo que puede ocurrir. Una denuncia ante la SUNAFIL y se verifica su incumplimiento, su multa puede ser 100, 200, 300 mil soles, no sé, de acuerdo a la cantidad de trabajadores afectados. Luego, una demanda ante el Poder Judicial puede tener carácter negativo para las empresas, ya que tengan ustedes en cuenta que se está tratando lo que es la debida diligencia. Anoten, graben, debida diligencia. ¿Qué cosa es la debida diligencia? En los países europeos ya las empresas están evitando los problemas legales, porque aquellas empresas que están registradas como deudores, con problemas con sus trabajadores, no van a poder importar, no van a poder exportar ni realizar transacciones comerciales. Por lo tanto, esto se está implementando en nuestro país a partir del año 2022. Así que, por lo tanto, este tema es muy importante y nosotros también le planteamos a la gente realidad y en muchos de los casos llegan a una solución pacífica. En otros, definitivamente se van a la vía judicial, que es un tema que escapa a nuestra naturaleza del día de hoy. Muy bien, vamos a volver a repetir el tipo de sindicato, ¿ya? Porque ahí hay un tema muy importante. Miren, de acuerdo al Decreto Supremo 014-2022, del 24 de julio de 2022, modifica el Decreto Supremo 011, que es el reglamento del Decreto Ley 25593. En ello contemplaba solamente el sindicato de empresa, sindicato de actividad o gremio, y eso es todo. En cambio, ahora tenemos 2, 4, 6 tipos de sindicatos. Pero el sindicato de empresa son aquellos formados por los trabajadores de un mismo empleador, por si acaso, de un mismo empleador, que se encuentra en uno o más centros de trabajo, unidades, áreas o categorías. Muy bien. También tenemos el sindicato de grupos de empresas. Hay empresas, por ejemplo, miren, en nuestro mundo empresarial, no solamente tenemos empresas individuales, también tenemos empresas asociadas, empresas consorciadas, ¿sí o no? La ley general de sociedades contempla diversos tipos de organizaciones empresariales. Entonces, las empresas se pueden, digamos, consorciar para hacer un tipo de actividad, de trabajo específico. Y en ese consorcio, los trabajadores pueden conformar un sindicato. Pero hay que tener en cuenta que el consorcio tiene de dos formas. Las organizaciones empresariales consorciadas pueden obtener un solo RUC o cada uno puede llevar su contabilidad indistinta. Entonces, al margen de todo ello, se puede formar sindicato por ese grupo de empresas. También tenemos grupos de empresas por sectores económicos o economía vinculada. Entonces, todo ese tipo de empresas da la posibilidad a que los trabajadores conformen un sindicato. Sindicato de actividad, formado por trabajadores profesionales o especiales. Miren, hay sindicatos de médicos, por ejemplo, sindicato de enfermeros, sindicato de odontólogos, sindicato de enfermeras, y se les reconoce porque la norma lo contempla, ¿ya? Ellos pueden estar afiliados a una sola empresa o a dos empresas o tampoco no tener empresas.
Es decir, que ellos pueden ser sencillamente odontólogos que prestan un servicio independiente, ya está. ¿Se pueden formar un sindicato? Claro que sí, claro que sí. Acuérdense ustedes que los trabajadores de construcción civil, muchos de ellos no pertenecen a una empresa, sino a diversos tipos de empresas. Cuando conforman un sindicato, ¿no? Entonces son pues sindicato de actividad, perdón, sindicato de gremios, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Bueno, justo nos toca, sindicato de gremios, formado por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, profesión o especialidad. A ver, sin ánimo de ofender a nadie, un trabajador de construcción civil, ¿qué tiene? Especialidad, profesión u oficio. La mayoría tienen oficio. Otros tienen una especialidad porque el tiempo, los años y la experiencia le da esa especialidad. Obviamente que profesión no, porque no existe una carrera universitaria de constructor civil, ¿no? Por lo tanto, entonces ellos están obligados a conformar un sindicato de gremio. ¿De acuerdo? Gremio. Ahora, pueden pertenecer a 10 empresas, a 20 empresas, a N empresas, o también trabajadores que no pertenecen a ninguna empresa, pero son trabajadores independientes de construcción civil. Sin embargo, se afilian, ¿por qué? Porque cuando ingresan a trabajar a una empresa que tenga más de 70 UIT de construcción o su trabajo de construcción tenga más de 70 UIT, entonces gozan el derecho de cobrar la escala que es aprobada por la CAPECO, ¿no? Cámara Peruana de Construcción. Entonces su monto es un poco mayor. Muy bien. Sindicato de oficios varios, formado por trabajadores de diversas profesiones, oficios, especialidades que trabajan en empresas diversas. Ya, esto se ha creado porque también existen pues profesionales de manera independiente, ¿no? No solamente odontólogos, contadores, somos abogados independientes, contadores independientes, ingenieros independientes, todos ellos tienen la posibilidad de formar empresas, ¿no? Sindicato de cadena productiva o redes de subcontratación. A ver, ¿qué entendemos por una cadena productiva? En primer lugar, una cadena productiva puede ser, digamos, eh, partes organizadas de una empresa o una cadena productiva organizada por empresas. Explico mejor. Una empresa que tenga la capacidad económica puede decir, ¿sabe qué? En mi empresa tengo 500 o 600 trabajadores, esta planta va a ser para doblar el fierro, la otra planta son para moldearla, la otra planta para pintarla y la otra planta para acabarla. Entonces, lo que sale de la planta 1 va a la planta 2, de la planta 2 a la planta 3, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es una cadena productiva que llega a un producto final, un producto acabado. Entonces, ¿pueden o no pueden formar un sindicato esos trabajadores? Por supuesto que sí pueden. La misma norma ahora lo contempla con mayor detalle. También existe, por ejemplo, cadena productiva a nivel de empresas. Una sola empresa no tiene la capacidad económica para hacer todo el producto. Sin embargo, se asocian 2, 3, 4 empresas y dicen, mira, yo hago el molde, yo hago el doblado, yo hago el acabado y yo hago el pintado y yo lo comercializo. Entonces, esas 5 empresas es una cadena productiva conformada por empresas. El ejemplo anterior es una cadena productiva conformada por una sola empresa porque tiene la capacidad económica de hacerla. Entonces, eso es los diversos tipos de sindicatos que se pueden conformar por este nuevo dispositivo que modifica el Decreto Supremo 011-92-TR. Forma de constitución e inscripción. Miren, la norma en el artículo segundo lo tiene separado en dos partes. Cómo te constituyes y cómo te inscribes. Para la constitución dice que tienes que realizar una asamblea. Si eres sindicato de empresa, tienes que tener mínimo 20. Puedes tener 50, puedes tener 100, qué sé yo, pero mínimo 20. Una asamblea general en donde se apruebe el estatuto y se elige la junta directiva. En esa misma asamblea puedes aprobar los estatutos y a la vez nombrar la junta directiva. Pero la norma no te prohíbe que puedas hacerlo en dos asambleas, también puede ser. Porque si recién estás empezando la asamblea y te dice, ¿sabe qué? Vamos a conformar el sindicato, muy bien, conformémoslo. Señores, elaboremos el estatuto. Muy bien, eso no lo van a hacer en un solo día. Entonces, para aprobar los estatutos nos reunimos la siguiente semana. También es factible. Nosotros le estamos dando el pase correspondiente porque si esos grupos de personas no se han preparado con anticipación, pueden hacerlo porque no está prohibido en la norma, ¿no? Segundo. Bien. No, regresa por favor, Liliana, todavía no he terminado. Regresa por, ajá, ahí nomás.
Gracias. También tienes que elegir la junta directiva. Y en la elección de la junta directiva tienes que poner con absoluta claridad de qué día hasta qué día. Si es por un año, por 2 años, por 3 años, o hasta los años que juzguen por conveniente elaborar ese sindicato, cuál va a ser el periodo de vigencia de esa junta directiva. Pero para ello, dice, el número mínimo de afiliados establecido por ley según la organización sindical a constituir. Este es un requisito para la subsistencia de la organización sindical. Muy bien. El artículo 14 del Decreto Supremo 010-2003-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, señala, para constituirse y subsistir, dice, para constituir nuevo y para mantenerme como sindicato, debo afiliar por lo menos a 20 trabajadores tratando de sindicato de empresa. Como le dije, es dos diapositivas atrás, sindicato de empresas, ¿no es cierto? Trabajadores de un mismo empleador. O a 50 trabajadores tratándose de sindicato de otra naturaleza. Miren, en el número 1, cuando se trata de sindicato de empresa, ¿cuántos necesitamos? 20, como mínimo, para formarse y para subsistir. Y para los demás, que son sindicato de grupo de empresas, sindicato de actividad, de gremio y de oficio varios, mínimo son 50, tanto para constituirse como para subsistir. Ahora, voy a repetir lo que le dije el día 13. Para constituirse, si no logro los 20 y me quiero constituir a la fuerza, pongo 15, pongo 18 y presento mis documentos. De la misma forma, si no logro 50, tengo 40, 49 y presento mi documento para constituir un sindicato, la autoridad de trabajo nos vemos en la obligación de revisar cada uno de los documentos y decirles, mediante un documento administrativo que se llama resolución o autodirectoral, señores, sindicato de información se encuentra observado porque no cumple con el artículo 10 del decreto, el artículo 14 del decreto supremo 010-2003-TR, en el sentido de que cuando es sindicato de empresa usted debe tener 20 trabajadores como mínimo y tiene solo 18. O en el siguiente caso de que como es sindicato de actividad o de gremio o de oficio varios o grupo de empresas debe tener 50 y usted tiene 40 o tiene 49, qué sé yo, ¿no? Bueno, en dicho auto se saca artículo primero y artículo segundo. Se le declara infundado, perdón, inadmisible, no infundado, inadmisible su inscripción, otorgándole el plazo de 2 días para que subsane. La norma señala 2 días hábiles. No podemos darle 3, ni 4, ni 5, porque la norma te dice 2 días. Muy bien. En esos 2 días, los que están conformando el sindicato, obviamente que luego de la notificación, no de la emisión del documento, en esos 2 días pueden corregir, pues, ¿no? Qué sé yo, oye, me olvidé poner a 2, a 3, a 5, 15, ahí está mi nueva relación. Entonces, una vez que presenta la documentación de subsanación, se emite recién el registro sindical, sea en el ROS del sector público o sea en el ROS del sector privado. Miren, para la Constitución dijimos que eran solamente el acta de asamblea donde se aprueban los estatutos y se nombra la junta directiva con el periodo de vigencia. ¿Muy bien? Y luego también dijimos que cumplan con el número mínimo de trabajadores de acuerdo a la norma. Pero dice más abajo en la segunda parte de este segundo artículo, dice, una vez constituidos los... mira, me estaba olvidando, perdón, me estaba olvidando. La norma dice para constituirse y subsistir. ¿Qué pasa cuando de una u otra manera la empresa puede intervenir o la institución puede intervenir y hace que 2 personas, 3, 5, 10 renuncien y ya no tengan 20 trabajadores como mínimo o tal vez ya no tengan 50? Entonces, no se cumpliría que tienen el número mínimo para subsistir, ¿verdad? Pero solamente la norma contempla 2 hasta 3 aspectos para que se pueda disolver o anular un registro sindical. Uno de ellos es que por acuerdo de Asamblea General de socios o afiliados, ¿no? Digamos, aprueben la disolución del sindicato. Que normalmente eso no ocurre. Segundo, que dice incumplimiento de sus estatutos debidamente aprobados. No de cualquier incumplimiento, sino una norma específica tiene que constar en los estatutos de que por qué se va a disolver o se va, digamos, ese sindicato va a dejar de funcionar.
Si no está en ello, quedaría última posibilidad de que la norma señala que aquella persona con interés económico o moral pueda, digamos, recurrir a la vía judicial pidiendo la disolución del sindicato. El juez verificará, pues, ¿no? Verificará que efectivamente no cuente con los 20, con los 50, que es uno de los motivos, y emitirá su resolución o su sentencia. Y la norma señala que por el solo mérito de la sentencia emitida por el Poder Judicial, se procederá a la anulación del registro sindical. Una cosa es disolver el sindicato y otra cosa es anular el registro sindical. Por lo tanto, nosotros como autoridad de trabajo no interferimos en la disolución, cancelación, anulación, como quieran llamarlo, de un sindicato. No interferimos en lo absoluto, porque en un sindicato son totalmente autónomos. Ahora sí, continuamos con ello. Muy bien. Una vez que está constituido, ¿qué documento presentamos ante la autoridad de trabajo para que me den mi registro ROS? Copia simple del acta de asamblea. Ustedes tienen un acta de asamblea, pues no es cierto, en la ciudad de Ica, haciendo los días tantos, nos reunimos Juan Pérez y sus amigos fulano de tal, constituimos un sindicato, acá están los estatutos aprobados y de la junta directiva y todos firman al final. Muy bien, copia exacta. Porque ahí va a estar los estatutos, que se aprobaron los estatutos, y va a estar la nueva junta directiva. Firmado por todos los participantes con su indicación de su DNI. Bueno, no dice indicación del DNI, sino su firma nada más. B. Copia simple de los estatutos de la organización sindical. Si bien es cierto que el estatuto va a estar en el acta de asamblea, aquí se pide una copia simple. Quiere decir que usted tiene que extraer una copia digitalizada o simple de esos estatutos para que esté de manera individual en el expediente del sindicato que se está creando. Porque cuando existe alguna documentación o alguna problemática, nosotros recurrimos directamente a los estatutos. Van dos requisitos. Tercer requisito, nómina de afiliados. ¿Qué es esto? Pero si ya firmaron en la última hoja del acta, sí, han firmado los asistentes a la asamblea. La norma te está pidiendo una nómina de afiliados. ¿Qué cosa es nómina? ¿Cómo se le conoce? ¿Cuál es su sinónimo de nómina? Relación, rol, lista, como quieran llamar. Entonces ponen Juan Pérez, con DNI número tanto, trabajador del sector de producción, pintor, qué sé yo, y no es necesario firma, por si acaso, acá no pide firma, con expresa indicación de su nombre, sus apellidos y número de DNI. En el caso del sector público sí te pide que sea trabajador del área, por ejemplo, de mantenimiento, por decir, cuando son administrativos, del área de mantenimiento, del decreto legislativo 276. Trabajador administrativo de tesorería del decreto legislativo 1057, son trabajadores CAS. ¿Ya? Porque obvio que debemos tener presente que un sindicato en el sector público puede constituirse con varios regímenes laborales, y así está en sus estatutos. Puede ser 276, 1057, 728, etcétera. Pero si en los estatutos no señala de que pueden agruparse diversos tipos de regímenes laborales que están laborando en esa institución, entonces solamente los que están creando, lo que pueden ser 276, que pueden ser solo 1057 o solo 728. Muy bien. Entonces estamos en la nómina, que sería el tercer requisito. Copia simple del acta, donde esté el nombre, la directiva, el nombre completo, copia simple de los estatutos, nómina afiliados. En el caso de federación y confederación, indicar el nombre y número de registro sindical de los ROS de los sindicatos afiliados y nómina en la junta directiva elegida. Muy bien. Miren, acá hay algo importante. Nosotros pedimos, o quien le habla pide, cuando ustedes presenten, señores, tu inscripción de registro pidiendo su registro sindical, sírvase por favor adjuntar copia del DNI. Les cuesta 10 céntimos. Que la norma no lo pide, muy bien, no lo pongas. ¿Cuál es el problema que se ha encontrado? Por ejemplo, uno se llama Juan José Pérez, por decir, ya está. Sin embargo, nos damos con la sorpresa de que Juan tiene doble N, José puede tener doble S, Pérez no es con Z, sino con S, y la segunda es con Z y con acento. Nosotros no somos adivinos y solamente ponemos lo que está escrito en el papel, Juan José Pérez. Muy bien.
Se van a los registros públicos, obviamente que va a ser observado, porque ellos los identifican con el DNI directamente. Y eso no es correcto, observado. Vienen echando humo, pataleando. Señor, que me ha puesto un nombre que no es. Mire, tú lo has puesto tal cual está, ha salido tu registro roto. Y entonces, ¿qué debo hacer? Solicita una modificación con un escrito adjuntando copia de tu DNI. ¿Quién perdió tiempo? ¿Nosotros o la organización sindical que se está formando? ¿Qué les cuesta poner un DNI adicional? Para que salga su nombre exacto y que no tenga, digamos, observaciones posteriores. Cuando se trata el caso de constitución de sindicato de construcción civil, la cosa se ve un poquito diferente. Porque al margen de toda esta documentación, existe el decreto legislativo 1187 que señala que se crearon las normas para evitar, erradicar todo lo que es la problemática en lo que es construcción civil, ¿no? Y la problemática en el sentido de que todas aquellas personas que tengan sentencia por robo, hurto agravado, extorsión, ¿no? Ellos no pueden formar parte de ningún sindicato ni de ser miembro de la junta directiva. Entonces, entonces, nosotros, la norma no, tampoco no contempla que deben presentar certificados de antecedentes penales, policiales, ni nada. ¿Cómo verificamos ese cumplimiento? Nosotros recurrimos a los sistemas que manejamos, el CUL, el RED, y ahí sale observado. Y al salir observado, generamos el auto electoral, está observado, si debe presentar su certificado de antecedentes penales. Si no lo presenta, está en su derecho. Pero nosotros tenemos la obligación que al no poder corroborar que no se encuentra con antecedentes penales, sencillamente le declaramos improcedente. Pueden apelar, lo pueden prestar documentos que quieran, pero eso, señores, es un cumplimiento de un dispositivo que nosotros debemos de verificar que esos señores no se encuentren con antecedentes penales. Por alimentos no entran. Por omisión a la asistencia familiar tampoco. Por daños, peleas contra la esposa, esposo tampoco no entran. Solamente son 10 tipos de sentencias penales que son extorsión, robo, hurto agravado, homicidio calificado, etcétera, ¿no? No entra lo que es asistencia en lo que es el fuero sindical. Miren, si nosotros queremos constituir un sindicato, después me dicen, no, pero no van a votar, no, pero me van a cambiar de área, no, mira que después el empleador me va a ver mal y no me va a quedar de trabajo, o sencillamente va a haber la forma de votarme. El artículo 30 del decreto ley 25.593, bueno, hay que borrar ese 2, se pasó de más. El 25.593, ese 2 está de más, ¿ya? Señala, el fuero sindical garantiza a determinados trabajadores a no ser despedidos, solo a determinados trabajadores a no ser despedidos, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa, sin causa justa, debidamente demostrada o sin su aceptación. ¿Qué indica esto? El fuero sindical nos garantiza solo a determinados trabajadores a no ser despedidos. Y tampoco que me puedan cambiar de área porque la empresa lo quiere. Con la única finalidad, no, estás constituyendo un sindicato, mejor te cambio, ya está. No tienes contacto con tu compañero, se acabó la constitución del sindicato. Después dice, no es exigible el requisito de aceptación del trabajador cuando su traslado no le impide desempeñar el cargo de dirigente sindical. Esto quiere decir que ya es dirigente sindical. Pero si no eres dirigente sindical, recién lo estás conformando. Entonces ahí viene la lectura correcta de una norma, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú? Bien. ¿Qué es el fuero sindical entonces? Es un mecanismo de protección legal que ha sido diseñado con la finalidad de garantizar que los trabajadores sindicalizados puedan ejercer su derecho sindical sin temor a represalias, a discriminación por parte del empleador. Este fuero protege a los trabajadores que ostentan cargos sindicales, como los miembros de la junta directiva. No pueden ser despedidos, trasladados o desmejorados en su condición de trabajo sin una causa justa, validada previamente por un juez laboral. Esto significa, caballeros, no es que sean intocables, sino sencillamente no, el empleador no puede abusar por el hecho de ser empleador y que estás comparando un sindicato, de trasladarte, de rebajarte el sueldo, es decir, de amedrentarte para que no fueras un sindicato.
solamente con una causa justa validada previamente por un juez laboral. ¿Se da cuenta? Un juez puede ordenar, pero él de manera autónoma no lo puede hacer. Bien. ¿Qué dice el artículo 31? Están amparados por el foro sindical. Ahí está. ¿Quién? Primero dice a determinados trabajadores. Ahora acá lo señala. A. Los miembros de los sindicatos en formación. Es decir, los miembros del sindicato. Si nos formamos 20, los 20 estamos amparados por el foro sindical. Si nos reunimos 30, estamos amparados por el foro sindical. Desde la presentación de la solicitud de registro hasta 3 meses después. Es decir, no desde el acta de asamblea, sino desde que presentaron el documento a la autoridad de trabajo. Hoy, 15 de mayo, solicito inclusión en el registro ROS. Esas personas que están conformadas conformando un nuevo sindicato se encuentran amparados por el fuero sindical. ¿Qué quieren decir? Que el motivo de la conformación de su sindicato, el empleador está prohibido de rotarlo, de desmejorarlo, de bajarle la remuneración o hacer que renuncie, ¿no? Está prohibido. Y si eso ocurriera, ¿ante quiénes recurren? Ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo. ¿Quiénes son? SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. B. Los miembros de la Junta Directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como los delegados de las secciones sindicales. El estatuto señalará a qué cargo comprende la protección. Eso lo vamos a ver en el siguiente diapositiva. Los delegados a que se refiere el artículo 15 y los representantes a que se refiere el artículo 47 de la presente ley. A ver, vamos adelantando. La Junta Directiva de Sindicatos, señores. Si en un sindicato se crea una junta directiva de 13 personas, de 5 personas o de 7, qué sé yo, de acuerdo a la voluntad de que la crea o la conforma, ellos están protegidos por el fuero sindical. ¿Por qué? Porque tienen que tener autonomía en sus funciones, porque tienen que hacerle pedidos al empleador. Señores, necesito su información financiera, deme sus balances, deme su estado de ganancias y de pérdida, necesito su proyecto de gastos sociales. Entonces, ¿cuál es esta finalidad? ¿Para qué quiere el trabajador? Porque obviamente que el trabajador sí tiene o no tiene conocimiento, pero puede pedir el asesoramiento de un economista, un contador, para que le lea esa información. ¿Pero para qué le va a servir? Para que pueda analizar y hacer su petitorio de pliego de reclamos. Imagínense que una empresa está en pérdida. No le voy a pedir un incremento de 1.000 soles, ¿no? Pero sí puedo pedirle 100 soles. Que ese equivalente no va a incrementar en demasía la pérdida que ha tenido y que se espera que este año o el año siguiente tenga utilidades. Es decir, para que se sienten a negociar en las mismas condiciones, tanto empleador como trabajador. Y los miembros de la Junta Directiva, justamente ellos son los que van a negociar, ¿no? El Decreto Supremo 011-92-TR, que es el reglamento del Decreto Ley 25.593, nuevamente ese 2 está de más, por favor, ese 2 hay que retirarlo, señala, el artículo 12 señala, el fuero sindical a que se hace referencia, el artículo 31 de la ley, comprende A, la totalidad de los miembros del sindicato en formación. Si son 20, están protegidos. Si son 50, están protegidos. Si son 200, están protegidos por el fuero sindical. Desde la presentación de la solicitud para obtener el registro hasta 3 meses después. B, en sindicatos de primer grado, hasta 3 dirigentes sindicales y el número de trabajadores a quienes representa no alcanza a 50. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los sindicatos de primer grado? Son los sindicatos que se han constituido de manera primigenia o de manera individual, que son los de primer grado. ¿Quiénes son los de segundo grado, grado superior? Las federaciones y confederaciones. Muy bien. Dice, hasta 3 dirigentes sindicales. Puedo tener 5 dirigentes, 10 dirigentes, y cuando voy a hacer una negociación colectiva no voy a poner a todos, tengo que poner a 3 o 4. Entonces dice la norma que los 3 primeros dirigentes que ya el sindicato va a elegir son los que están amparados por el fuero sindical. Si son menos de 50, pero si son más de 50, dice, adicionándose 1 por cada 50. Es decir, si somos 200 trabajadores, tengo los 3 primeros dirigentes sindicales cuando son menos de 50. ¿De acuerdo? Del 51 al 100, un dirigente, ya serían 4. Del 101 al 150, otro dirigente, ya serían 5. Del 151 al 200, ya sería otro dirigente. ¿Cuántos dirigentes son amparados por el fuero sindical en este caso? Son 6. Entonces, esa es la forma como se aplica, cómo están amparados por un fuero sindical.
sin que en ningún caso excedan 12. Es decir, 12 por 5, 60, que sean más de 600 trabajadores, ¿no? C. En federación, de 2 dirigentes sindicales por cada sindicato que agrupe y hasta un máximo de 15. Es decir, si una federación tiene 5 sindicatos, entonces 2 dirigentes sindicales por cada sindicato están con el fuero sindical, que quiere decir que serían 10 trabajadores. Son 5 sindicatos, forman una federación, ya son 10 protegidos. Ahora, si yo tengo 10 sindicatos que forman una federación, 2 por cada uno serían 20. Entonces, como me estoy excediendo en 5, ya la federación tiene que determinar quiénes no van a estar afectos al fuero sindical. Fácilmente dicen, estos están afectos, y los que no están en la relación no están amparados por el fuero sindical. En la confederación, hasta 2 dirigentes sindicales por cada federación que agrupe y hasta un máximo de 20 trabajadores. Volvemos a lo mismo, puede ser que una confederación tenga 10 federaciones, tenga 15 federaciones, o tal vez tenga solo 2 federaciones. Si tiene 2 federaciones, muy bien, hasta 4, se acabó. Pero si tiene 10 federaciones, 20, con los 20 va. Pero si tiene 25 federaciones, por 2 serían 50, tendría que quitarle solo hasta 20. Ahí tendrían que negociar quiénes van a formar parte de ese fuero sindical. Los dirigentes sindicales que representen a los trabajadores en la negociación colectiva hasta 3 meses después de culminada la misma. Miren, ¿qué cosa es una negociación colectiva? Una negociación colectiva, que lo vamos a ver más adelante, es cuando se presenta un pliego de reclamos. En ese pliego de reclamos se nombra a la comisión negociadora por parte de los trabajadores. La empresa pone su par. Si son 3, la empresa pone 3. Si son 4, la empresa pone 4. Tanto titulares como suplentes, porque en algún momento pueden faltar, se pueden enfermar o pueden estar de licencia, qué sé yo. Entonces, estos dirigentes sindicales van a entrar a una negociación colectiva. El primer día, abrazos y besos, todo es bonito. Saludos, programados, sí, jefe, muy bien, nos pasamos. Se toman una cerveza, a ser posible, quedó todo bonito. Pero en la segunda reunión, cuando comienza ya las exigencias, yo pido un incremento de 1,000 soles por esto. La empresa te puede decir no, y ahí comienza la exigencia. No, que sí, que si no, no vamos a la huelga, que necesitamos esto, que la empresa está bien. Ya no te ven bonito, ya no te abrazan, no te besan, no te invitan cerveza. Al contrario, ya te mira mal, hay que despedirlo, hay que buscarle la sin razón para sacarlo. Entonces, estos caballeros que están negociando están protegidos por el inciso E del artículo 12 a los dirigentes sindicales que representen a los trabajadores en la negociación colectiva. Es decir, están amparados por el fuero sindical. Mientras dure la negociación colectiva, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, y hasta 3 meses después que termina. Puede ser que tenga 3, 6 meses, 9 meses, no lo sé. Mientras dura la negociación colectiva y hasta 3 meses después. ¿Correcto? Bien. El artículo 13 señala: los dirigentes amparados por el fuero sindical en caso de sindicato de rama, actividad, gremio, oficios, etcétera, no podrán ser más de 1 por empresa. Miren, acá lo que dice anteriormente casi se desdice, ¿no? Dice, los dirigentes amparados por el fuero sindical en caso de sindicato de rama, actividad, gremio, oficios, es decir, los 50, que son conformados con trabajadores más de 50, no podrán ser más de 1 por empresa. Ya un poquito que hay que... Hablamos de fuero sindical en negociación colectiva. Es muy diferente fuero sindical en formación. 14, artículo 14. La protección a que se refiere el inciso B del segundo párrafo del artículo 31 de la ley alcanza a los titulares de cada junta directiva, quienes hagan sus veces, sin exceder los límites previstos en los artículos 12 y 13 del presente reglamento, lo que acabamos de leer. Es decir, a los 3 primeros, más 1 por cada 50, superando los 50 trabajadores. Entonces hay que saber entenderlo para poder, digamos, aplicarlo correctamente. Nuestro Tribunal Constitucional, antes hemos visto en la clase pasada todo lo que es la OIT. Hoy día vemos que nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 5474-2006 ha señalado lo siguiente. ¿Por qué recurro mucho al Tribunal Constitucional? Porque, bueno, yo soy un abogado litigante y para formular estas demandas, estos pedidos, tenemos que fundamentar nuestro pedido. Y uno de nuestros fundamentos son las sentencias del Tribunal Constitucional, porque son los máximos intérpretes de la norma.
en materia jurídica. Por lo tanto, más de ellos no puede haber. Así que los que estamos más abajo debemos de cumplir lo que está allí, prescrito o escrito. Veamos. Señala, la libertad sindical protege a los dirigentes sindicales para que puedan desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato para el que fueron elegidos. Obviamente, si elegimos dirigentes que conforman un sindicato, no lo elegimos para que estén figurando, los elegimos para que estén peleando por nosotros, los elegimos para que estén negociando un pliego de reclamos, ¿no? Entonces, ellos han sido elegidos para que nos defiendan. Miren, y no solamente en la negociación colectiva. Por ejemplo, si ese empleador no cumplió con pagar, recurrimos a la autoridad de trabajo, recurrimos a la SUNAFIL, o también podemos plantear un plazo de huelga por incumplimiento de pacto colectivo. O también podemos irnos directamente al Poder Judicial. Esos dirigentes no están sentados, no son un adorno. Efectivamente, ponen, ponen su pellejo, como se dice vulgarmente, en beneficio de nosotros, pelean por nosotros. Por eso que el fuero sindical los protege contra este tipo de despido. Muy bien. Es decir, protege a los representantes sindicales para su actuación sindical. La actuación sindical no solamente es llamarlos a reunión, no solamente es cobrar, sino también es recurrir a la SUNAFIL, a la autoridad de trabajo, recurrir al Poder Judicial, a la Fiscalía, a todas las actuaciones que su cargo les prevea, porque son dirigentes sindicales. Ahora, sin esta protección no sería posible el ejercicio de una serie de derechos y libertades tales como el derecho a la reunión sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores sindicalizados y la representación de sus afiliados en procedimientos administrativos y judiciales. Exactamente. Si ese trabajador no goza de la prerrogativa del fuero sindical, el empleador podría tener la facultad como verlo, oye, tú eres demasiado incisivo, no me conviene estar negociando contigo porque puedo perder o me haces quedar mal, entonces te despido, demándame y te despido. ¿Se dan cuenta? Esa sería una salida rápida y fácil para el empleador. Por eso el fuero sindical lo protege al sindicalista que se designe por ley, ¿no? Que son tres, ¿no es cierto? La norma los protege. Ahora, del mismo modo no sería posible un adecuado ejercicio de la negociación colectiva y el derecho de huelga. Claro, pues, si, si nosotros, como trabajadores, debidamente agremiados a un sindicato, no hacemos respetar nuestros derechos y tampoco podemos hacer valer nuestro foro sindical, entonces cualquiera nos puede avasallar, cualquiera nos puede despedir, nos puede derrotar, nos puede cambiar el horario, bajarnos de categoría, cansarnos y en fin. Eso es lo que esta norma, el Tribunal Constitucional en esta sentencia lo ha dejado muy claro. El propio Tribunal Constitucional reconoce la importancia del foro sindical y que él mismo forma parte de la libertad sindical. Ello también ha sido ratificado en la sentencia 02318-2007, la misma que en su fundamento 10 señala. El fuero sindical reviste especial relevancia, dado que sin él no sería posible el ejercicio de una serie de derechos y libertades, tales como el derecho de reunión sindical, el derecho a la protección de los representantes sindicales para su actuación sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores sindicalizados y la representación de sus afiliados en procedimientos administrativos y judiciales. Del mismo modo, no sería posible un adecuado ejercicio de la negociación colectiva y del derecho de huelga. Eso está señalado claramente en dicha sentencia. En ese sentido, es claro que sin el fuero sindical, no se podría ejercer adecuadamente la libertad sindical ni ningún otro derecho y o facultad conexa a este. Con este tema de fuero sindical vamos a dar por terminado, por concluido todo el tema de libertad sindical.